Bueno, como le decíamos antes de ir a la pausa, íbamos a tener la presencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, que creo que tenemos la dicha de que puede venir caminando. Es increíble. Lo tenemos cerquita. Lo tenemos cerquita. Pablo Mieres, muy buenos días, bienvenido. Y se vino con el mate de termo. Sí. Bien uruguayo. Sí, vine caminando. Estamos en la misma manzana. Estamos en la misma manzana. Sí, y tomo mate. Trato de tomar mate todas las mañanas dentro de lo posible. Es un vicio que uno tiene a esta altura. Y nada. Y va con él para todos lados. Trato. Sí. Estamos escuchando El Matador, pero bien podríamos haber puesto una canción de Lucho Suárez, ya que vino Mieres. Sí, es verdad, sí. ¿Sí? Bien. Sí, por supuesto, y además tuve el gusto de estar presente el día que volvió a jugar a Nacional. Este año estuvimos allí en el Parque Central, y la verdad que Suárez ahora mostró nuevamente una calidad humana realmente muy, muy importante, tanto en lo que fue la previa al partido con Ghana, donde se puso de alguna manera al hombro con mucha madurez la situación difícil que se estaba viviendo, después durante el partido, que fue realmente una figura importante en el equipo, y después también con la madurez que manejó el post. Sí, me parece que Suárez, que las ha pasado duras, yo creo que Luis Suárez es un modelo de lo que se llama la resiliencia, esa capacidad de caer y volver a levantarse, de sufrir golpes muy duros. Hay que recordar cuando lo echaron del Mundial del 14, que lo trataron realmente muy mal. Peor que un delincuente. Exacto, y después fue al Barcelona y se cansó de hacer goles, y después lo sacaron del Barcelona y salió campeón con el Atlético Madrid, haciéndole un gol al Barcelona. Es un tipo con una capacidad de... Acá lo pidieron y vino. Sí, es un tipo que estuvo en el Mundial, y en los primeros partidos hubo críticas, y bueno, y en el último partido mostró otra vez que es un fenómeno. ¿Cómo vio la selección en general? Y con decepción, lamentablemente. Yo esperaba otra cosa, esperaba otro planteo táctico, estratégico en los dos primeros partidos. Y eso nos salió muy caro. Por supuesto que además hubo injusticias en los fallos arbitrales, sin duda, eso no hay ninguna duda, pero esa situación de que dependimos de esos errores arbitrales u horrores arbitrales, no hubiera sido necesario depender de ellos si hubiéramos salido con la actitud que teníamos en los partidos. A mí me sorprendió mucho el cambio de actitud estratégica del técnico, que había sido siempre una estrategia de salida a ganar, y con Corea fue muy defensivo, y con Portugal también, hasta que nos hicieron el gol, y incluso en el segundo tiempo contra Ghana se salió a cuidar el 2-0 cuando el riesgo había, y bueno, la prueba está. Entonces me decepcionó, pero bueno, así es el fútbol, sí. Hablando también un poco de fútbol, y lo traigo al tema del trabajo, ¿no? Yo no sé si se ha estudiado de parte del ministerio, se ha analizado, pero ¿cómo dimensionó la figura de Suárez, su retorno a Nacional, el mundo del trabajo? Porque movió una masa social importante, su vuelta a Nacional. Sí, yo creo que fue un fenómeno social, como tú decís bien, importante, que generó también actividad económica, productiva, porque se generaron muchas actividades en torno a ello, y también mucho comercio vinculado a las camisetas y al fútbol y a las entradas. Yo creo que el fenómeno, el Uruguay está muy asociado al fútbol. Es un país, yo siempre digo, nuestro país tiene dos componentes centrales de su vida, que son el fútbol y la política. Son como parte de nuestro ADN, de nuestra identidad, que otros países no lo tienen así. Para nosotros el fútbol es nuestro carnet de identidad en el mundo. Es decir, el Uruguay es un país conocido a partir de las gestas del 24 y del 28 del siglo pasado, y campeones mundiales después en el 30 y en el 50, y eso lo puso a un país chico, que estaba, como dicen algunos, allá en una orilla del mundo, lo puso en el centro de la atención, y eso nos marcó a fuego, y nos hizo sentir que es parte de nuestra identidad. Y lo otro es la política. El Uruguay
Yo creo que se distingue, por algo somos una de las pocas democracias perfectas del mundo, democracias plenas se le llama. Bueno, porque tenemos partidos políticos que tendremos nuestros defectos, etcétera, pero en general hay una preocupación por la institucionalidad democrática, por el diálogo, por el que hay que cuidarla. Yo ahora estoy notando ciertos rasgos que me preocupan, me parece que hay reacciones que son sorprendentes. ¿Por ejemplo? Y bueno, la reacción de la oposición frente al caso Astesiano es sorprendente, porque se agravia, se insulta, sin pruebas, de una manera tratando de generar sospechas sobre cosas como el ejemplo de los pescados de Emiratos Árabes. O sea, es la verdad, grave. Pero es increíble que se actúe de esa manera, pretendiendo generar, sobre la base de una persona que obviamente hay que caerle con todo el peso de la ley, porque cada día queda más demostrado que es una figura que ha delinquido de diversas maneras durante mucho tiempo, y en ese sentido hay que ser muy duros y ir hasta el hueso. Yo creo que hay que aclarar las cosas hasta el hueso, pero pretender que esa conducta de este señor Astesiano sea parte de una corrupción gubernamental, me parece una barbaridad, que nadie en la anterior oposición hizo cuando se trató de casos que yo podría empezar el repaso, ¿no? El repaso, no, pero vamos mucho más atrás. Cuando recién empezó el gobierno del Frente Amplio, Astori tuvo un director de casino, Juan Carlos Bengoa, que terminó procesado por corrupción. Y nadie supuso que Juan Carlos Bengoa, que era sí personal de confianza, director de casinos en el Ministerio de Economía en el primer gobierno de Vázquez, y que lo mantuvo en el cargo cuando estaban las acusaciones y las indagatorias, lo mantuvo durante todo el tiempo hasta el día que fue procesado, y recién ese día lo sacó de su cargo. Nadie pretendió suponer que Astori tuviera algo que ver con eso. Nunca nadie, ninguno de los partidos de oposición, planteamos que hubiera alguna relación entre eso y Astori. O el presidente Mujica, que tenía en el propio piso, no en el piso 4, en el 11, al Pato Celeste sentado, que tuvo procesamientos también por la justicia. Alguien de la oposición de aquel entonces dijo, ¿esto implica que Mujica estaba en la joda? No. Y podríamos seguir, y lo de Sendik, sí, ustedes saben que cuando es la cosa más grave institucionalmente que ha ocurrido en el país desde el retorno a la democracia. Algún fantasma del Frente Amplio ha dicho que lo más grave que ha ocurrido en la institucionalidad democrática ha sido esto, de Astesiano, que era el jefe de custodia del presidente de la República, y la renuncia de un vicepresidente por corrupción no es más grave. Nada más que en aquel momento el Frente Amplio nos pidió que el día que Sendik renunciaba no habláramos en Cámara. Yo estaba en el Senado y fui parte de esa reunión y aceptamos, en bien de la institucionalidad, no hacer leña del árbol caído. Son conductas y conductas. Todo lo contrario. Y acá ahora es un escándalo. Es cada cosa implicando y sospechando. La verdad es muy patética la actitud del Frente todo, porque además no se salva a nadie. Todo el Frente Amplio está atrás de inventar. Bueno, y del otro lado, cuando a ellos les tocó gobernar y tuvieron cosas muy graves, seguramente bastante más graves, que el vicepresidente termine procesado por corrupción, es la cosa probablemente más grave que pueda existir. Y alguien dijo, no, si el vicepresidente estaba implicado en la corrupción, entonces el presidente seguro. Nadie dijo eso, porque era ridículo decirlo. Y ahora están pretendiendo involucrar genéricamente con acusaciones temerarias, sin pruebas, sin ninguna prueba. Parece muy triste porque le hace mal a la República en el sentido de la institucionalidad democrática, y habla mal de un partido de oposición que parece que está dispuesto a hacer cualquier cosa para tratar de afectar al gobierno en el afán de volver. Bueno, me parece que así no es el juego político limpio y serio como corresponde a nuestro país. Me encanta que haya respondido sin que le preguntáramos, pero que tuviéramos... Salió a colación de la democracia. Nosotros en la mesa de trabajo siempre decíamos que queríamos traer a alguien del oficialismo, y
justo tu Cuadró. pregunta terminó Pero quiero derivando decir, en esto. sin perjuicio de que hay que ir hasta el fondo en el caso Claro, astesiano y sí, que sí. caigan todos los que tienen que caer, todos, Claro, sí, sí. todos. Así como se Pero dice que una no cosa, se se dice la inventen otra. cosas para salpicar sospechas sin pruebas, Tal cual. porque eso sí afecta el clima y es patético que el propio Frente Amplio, que hace unos meses el presidente del Frente nos convocó a todos los partidos para decir, che, hay que bajar la pelota, y ahora están subiendo la apuesta de manera irresponsable, sin pruebas, y tratando de salpicar a Dios y a todo el mundo de una manera infame. Bien. Bien. Y si nos vamos al ámbito ya de trabajo, ¿cómo se puede eliminar la competitividad en el trabajo? Dígase, salario, conocimientos, cuestiones de género. Bueno, nosotros tenemos, a ver, el empleo en el Uruguay ha tenido un proceso de recuperación, no solo con respecto a la pandemia, sino también incluso con respecto al año previo a la pandemia. Uno mira los números, por suerte estamos un poco mejor que en el año 2019, para compararlo con el último año previo a la pandemia. Tenemos una tasa de desempleo que está un punto por debajo, tenemos gente en el seguro de paro que también está por debajo, incluidos los del seguro de paro parcial, está por debajo del promedio de 2019, tenemos una recuperación de puestos de trabajo, pero no, tampoco estamos conformes en el sentido de que todavía nos queda, hay que seguir avanzando, hay que seguir creciendo, porque la situación del 2019 venía en una caída desde el 2016, o sea que volver a una situación, pongamos, del 2018, está bueno, porque además en el medio tuvimos el desafío enorme de la pandemia, pero estamos recuperando. Y seguimos teniendo inequidades en el acceso al empleo, es decir, todavía no, siempre hubo, y uno tiene que buscar la manera de ir atenuando esas afectaciones, acceso diferencial, por género, por edad, por características personales. Las personas con discapacidad tienen enormes dificultades para acceder al empleo, los jóvenes tienen una tasa de desempleo que es el triple que del común de la población, y las mujeres también tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral. Todas esas cosas hay que atenderlas, hay que atacarlas, hay que buscar soluciones. No es fácil, no es nada fácil. De hecho, nosotros tenemos una ley de promoción del empleo para sectores vulnerables que está vigente hace más de un año, y bueno, estamos dándole empuje, pero no es de por sí el gran instrumento que pueda cambiar esas cosas. Quiero yo elaborar algunas ideas, estamos trabajando en eso para ver cómo promovemos el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad. Hay leyes que establecen cuotas obligatorias, pero esas cuotas ni en el Estado ni en el sector privado se están cumpliendo. Aparte, perdón, son con un porcentaje ínfimo de la postulación total de personas, digamos. Y eso hace un problema, porque cuando vos decís, bueno, el 4%, que es la cuota en el Estado desde hace muchos años, que es la que se pretende, estamos por abajo del 1%, de acuerdo a los últimos datos, o el 1 y algo, estamos lejísimos. El problema es que, como es el 4%, cuando hacen un llamado y se hace un llamado de 10, el 4 es 0. Entonces no se cumple en los llamados la cuota. Y bueno, estas cosas las tenemos que analizar. El otro día el director de Oficina de Servicio Civil, Conrado Ramos, que además es correligionario, sí, decía que lo que va a hacer es ir sumando de manera tal de que en un llamado no llegas al 100, pero en una sucesión de llamados, cuando tenés 25 ya acumulados, tenés que tener un cargo por discapacidad. De todas maneras, aún así vamos a demorar mucho en llegar. Entonces, hay que encontrar otros mecanismos. Yo creo que el objetivo, ahora uno de los objetivos que tenemos en el Ministerio es buscar algunas medidas que hay que mirar el mundo, encontrar qué cosas se hacen en otros países, y buscar una solución por ese lado. La ley de promoción del empleo sí empuja bastante a los jóvenes, o sea, hay una sensible contratación mayor de jóvenes, pero tampoco mueve la aguja en términos estadísticos, ¿no? O sea que el problema del acceso al mercado laboral sigue siendo un problema. La formación para el trabajo es un tema central. Ahí hay una clave que es cómo se establece la capacitación laboral.
y en ese sentido el INEFOP es un gran instrumento que tenemos en pleno funcionamiento y que está moviendo además en la dirección correcta, en el tema de promover las capacidades transversales y las habilidades digitales, que son dos componentes cada vez más fuertes en la apreciación de la empleabilidad, ¿no? Y también tendrá que ver la educación, digo, previa, sin secundaria, duda. Digo, capaz que en eso es que se basa, o que de alguna manera se pensó también la reforma educativa con el tema de la competitividad. Ese es un gran punto lo que tú decís, porque en definitiva el problema del acceso al mercado laboral de los jóvenes tiene que ver con una inadecuación entre la educación que reciben y los requerimientos del mercado de trabajo. Ahí hay un corte que obviamente en la transformación educativa lo que uno busca es achicar esa brecha. Siempre hay una brecha entre el mercado laboral, va siempre más rápido que el sistema educativo. Claro. El sistema educativo cambia mucho más lento de lo que cambian las tendencias del mundo del trabajo. Y uno tiene que buscar la manera de ir articulando, porque, como yo siempre digo, la educación en Uruguay, como en cualquier país del mundo, cumple dos grandes funciones claves. Una, la transmisión de normas y valores, es decir, la integración social de las nuevas generaciones, que de alguna manera compartamos en la comunidad ciertos valores y ciertas normas. Y la segunda es preparar a las nuevas generaciones para una inserción exitosa en el mundo adulto, básicamente en el mercado de trabajo. Y esa segunda, la primera yo creo que se cumple en el Uruguay, se cumple, el sistema educativo es un buen transmisor de valores, pero la segunda, que es la preparación para ingresar al mundo adulto, particularmente al trabajo, tiene problemas de desfasaje, y bueno, la transformación educativa busca ayornar la educación y achicar esa distancia, ¿no? Bien. Un poco, ¿cuáles son los planes del Ministerio justamente para favorecer el empleo? Usted habló de la parte de discapacidad, de potenciar el tema de las personas con discapacidad, pero ¿tienen algún proyecto o están elaborando algún proyecto como para trabajar durante el 2023 estos temas? Lo primero que hay que decir es que la cantidad de empleo no depende de políticas activas que uno desarrolle desde el Ministerio de Trabajo. La cantidad de puestos de trabajo dependen del crecimiento de la economía y de la capacidad de captar inversión que tenga el país. O sea que ahí el aporte que puede hacer el Ministerio de Trabajo de manera directa es poco, porque va a haber más trabajo si hay crecimiento, si hay empresas que invierten, si hay actividad económica, que afortunadamente el Uruguay va a cerrar este año con un incremento del PBI del orden del 5%, que es una cifra importante. A su vez el año que viene vamos a tener algunos desafíos porque se termina de construir la planta de UPM. Eso en el sector de la construcción va a ser un problema, o mejor dicho, ya empieza a serlo porque empieza a bajar la cantidad de trabajadores. Pero a su vez, como hay mucha obra pública en lo que tiene que ver con caminería, carreteras, infraestructura, puentes, etcétera, y también vivienda, tanto privada como pública, yo creo que en materia de construcción va a haber algunas sustituciones favorables. A su vez, cuando UPM empiece a funcionar, la planta de por sí va a generar un movimiento de puestos de trabajo que incluso es superior a la cantidad de trabajadores que se emplean hoy en la construcción de la planta. O sea, yo soy optimista con respecto al 23, pero son marcos generales que el Ministerio de Trabajo no los maneja. Claro. En todo caso participa del gobierno. Ahora, las medidas que nosotros podemos tomar, que se llaman políticas activas de empleo, van en la dirección de lo que recién mencionaba. Vamos a ver qué medidas podemos promover para que los trabajadores, las personas con discapacidad puedan ingresar al mercado de trabajo de manera más activa, más fluida, qué cosas con respecto a promover el trabajo femenino y qué otras cosas, además de esta norma que recién mencionaba, podemos impulsar para que los jóvenes tengan mayores oportunidades de empleabilidad. Claro, un tema, por ejemplo, perdón Jennifer, me acuerdo que en su momento conversé con usted de este tema, era el anteproyecto, que después fue proyecto y después fue ley, de darle prioridad en el empleo a los menores de 30 años y a las mujeres mayores de 45. Sí, eso está vigente. Eso significa que un empleador, si contrata
un trabajador menor de 29, de 30 años, con 29 o menos, sí, va a recibir un subsidio que varía según el programa, son distintos programas, y ese subsidio va a ser mayor si el trabajador es mujer. Y lo mismo para trabajadores de más de 45, porque ahí no es que haya, a ver, la tasa de desempleo de los mayores de 45 es muy baja, está en el orden del 3-4%, y la tasa nacional es 7,8%. O sea que está bastante por debajo, pero el caso es el caso. Si una persona mayor de 45, por las razones que sean, se queda sin empleo, la posibilidad de reinsertarse es muy dura. Claro, es muy dura porque y los empleadores buscan gente joven, gente no tan joven, porque ahí está el otro problema. Tenemos que a los gurises más jóvenes dicen, no tiene experiencia, son muy volátiles, llegan tarde, hay ese tipo de prejuicios. Entonces, digamos, donde hay prácticamente cero desempleo es entre los mayores de 30 a 45 años. Ahí es el momento donde se concentran las convocatorias de empleo. Entonces, por eso dijimos, bueno, los mayores de 45 que estén desempleados, si un empleador contrata a un mayor de 45, va a tener también un subsidio. Y lo otro es las personas con discapacidad. Y en los tres casos, si son mujeres, ese subsidio es un poquito mayor. Ese es un poco el esquema. ¿Mueve la aguja? Me gustaría, pero pensemos que en el transcurrir de este año todavía no tenemos los números cerrados, pero puede haber entre 3.000 y 4.000 trabajadores que hayan ingresado por subsidio, por esa ley, y 3.000, 4.000 trabajadores no llega a ser un punto de empleo, ¿no? Bien. ¿Qué sucede? Perdón, te estoy cortando mucho, pero ¿qué sucede con los mayores de 45 años en el desempleo? ¿Son más las mujeres o son más los hombres? Yo no tengo el dato así ahora de memoria, no creo que haya mayor diferencia más que la que existe ya de género, ¿no? O sea, a nivel general, la tasa de desempleo de las mujeres en general es un par de puntos por encima de la de los hombres. Claro. O sea, si la tasa de desempleo general es 7,9 o 7,8, el último dato es 7,8, la tasa de desempleo entre hombres debe ser 6 y la tasa de desempleo entre las mujeres casi 10. O sea que hay una diferencia importante. Bien, y en la misma línea en realidad era la pregunta, el otro cambio o la otra política que usted planteó con esta pandemia fue lo del seguro especial de desempleo. Sí. ¿Qué valorización hace a esta fecha, digamos? La verdad que ha sido un instrumento formidable, ha sido una red de sostén realmente muy valiosa, todos lo han reconocido, tanto trabajadores como empleadores, los sindicatos, las cámaras empresariales. Estamos en el mes final del seguro de paro parcial, o sea, se termina, no va a haber nuevas prórrogas. En este momento, de acuerdo a los datos de octubre, todavía no tenemos los de noviembre, en el seguro de paro parcial quedan solo 4.300 trabajadores, vamos a ver qué parece en noviembre, o sea que realmente hemos logrado algo que era un gran desafío. El primer desafío fue cuando explotó la bomba y empezó la pandemia, inventamos el seguro de paro parcial y eso llegó a tener en su momento más de 30.000 trabajadores en seguro de paro parcial, en el momento más álgido, que era una manera de mantener el vínculo entre el trabajador y el empleador, porque el empleador tenía que mandar al seguro de paro, pero podía mandar por una parte del trabajo, y eso mantenía el vínculo, y el trabajador trabajaba a mitad de tiempo, pero a su vez el Estado le subsidiaba la otra mitad, el empleador sentía un alivio con eso, bueno, todo eso funcionó muy bien, y después empezamos a desmontar la estructura esta de subsidios especiales, pero lo teníamos que hacer como cuando se aterriza un avión, no lo puedes hacer de golpe porque puedes reventar todo. Entonces había que cuidar que hubiera digamos una buena adecuación del timing entre la recuperación de la actividad económica y del empleo y al mismo tiempo el ir retirando la red de protección, pero sin que se nos cayera la gente con golpes duros. Y creo que eso lo hemos logrado. Vamos a ver, en enero del año próximo, el mes que viene, vamos a tener una idea de cuántos trabajadores, sí, porque el tema es qué pasa con esos trabajadores en seguro de paro parcial. ¿Qué va a pasar con los casos de COVID? Porque han aumentado, que tampoco
pienso yo que no la pueden Sí. retirar porque no sabemos qué puede pasar en el 2023. Vamos a ver, por ahora el seguro de paro parcial termina. Yo espero que estos datos que hay de aumento de contagios no nos afecten. Es increíble, yo hoy pensaba, cada año desde el 2020 en adelante, cuando llegamos a estas épocas, empezamos a tener un aumento de contagios que justo coincide con el momento de la zafra turística, Exacto. que es el sector por Más lejos afectado. más afectado. Y bueno, yo espero que este año podamos tener una buena temporada turística. Yo decía hace unos días, bueno, este año tenemos el problema de Argentina, la competitividad de precios con Argentina, pero no tenemos la emergencia sanitaria. Y bueno, ahora empieza a haber algún dato, esperemos que sea simplemente una amenaza que no se concrete, porque sería terrible que hubiera otra vez un verano con restricciones por razones sanitarias, ¿no? Bueno, y la temporada turística también es benéfica para, Sí, ahí para hay un emprendedores empuje de y para empleo. los trabajadores. Absolutamente, eso es así, ha sido así siempre. Vamos a ver los datos de noviembre, yo tengo expectativas de que en octubre ya hubo un aumento, una reducción de trabajadores en seguro de paro y una reducción de la tasa de desempleo y un aumento de la tasa de empleo. Yo espero que en noviembre y diciembre tengamos un empuje mayor y entonces empecemos a pensar, bueno, seguimos creciendo en la recuperación del empleo. Mire, antes de despedirlo, porque sabemos que tiene una actividad, se va justamente a firmar un convenio con la Confederación de Cámaras Empresariales, el PIT-CNT y el INAU ahora, en minutos. Es verdad. Eso tiene que ver con compromisos de prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Parece un tema muy importante, en donde obviamente el Ministerio de Trabajo está implicado porque tiene que ver con el control de lo que de alguna manera son abusos que a veces adquieren la modalidad de una relación laboral que es delictiva. Y bueno, y en esto con INAU, con el movimiento sindical y con las cámaras empresariales tenemos un compromiso que vamos a firmar ahora en 10 minutos. En breve. Pero antes de irse, tengo una pregunta para hacerle. A ver, Vamos fácil o difícil. No sé, solo va a decir usted. ¿Qué estamos viendo? Usted va a ser como el primero en preguntar algo personal. ¿Sí? ¿Qué lo une a usted un cassette de canciones para no dormir la siesta? Sí. Y la familia, el amor. Sí. ¿Cómo saben? Se ve que investigaron. Ese cassette de canciones para no dormir la siesta al que hacer referencia, que refiere al año 80, 1980, o sea, hace 40 y pico de años, fue la excusa que inventé para ir a ver a mi actual mujer, que en ese momento todavía no éramos novios. La primera vez que fui a la casa de ella fue con la excusa de llevarle un cassette de canciones para no dormir la siesta, porque ella trabajaba en un jardín de infantes que tenía la madre, y bueno, y ese cassette podía ser útil. En realidad, para lo que era útil era para empezar el enganche. ¿Sirvió? Funcionó, sí. ¿Funcionó? Aquí estamos, 43 años después. Perfecto, me alegro entonces, Sí. lo felicito. No, un gusto, encantado. Y agradecerle haberse tomado el tiempo para venir. Es el primer ministro Bueno, me alegro. que viene a los estudios. No será el último. Esperemos que no, de Panorama 1410 en nuestro nuevo ciclo. Así que le agradecemos esta entrevista y esperemos que en el 2023 nos pueda ¿Cómo visitar no? nuevamente. Me queda un poco lejos. No puede tener excusas con nosotros. Adelante, Así que bueno, un gusto. muchísimas gracias. Un gusto, que pasen bien, bueno, y felicidades a todos, a la audiencia. Todavía nos faltan unos días, pero ya estamos en tiempos navideños, es el día del arbolito. Exacto. Sí. Así que felicidades y que sea lo mejor para el 23. Igual para Igualmente. usted. Un gusto. Bueno, Vamos a la pausa. hermosa entrevista tuvimos acá en Panorama 1410 hablando sobre el tema laboral que preocupa a la sociedad y Sin sobre duda. otros temas también. Nos vamos a la segunda pausa de Panorama y ya volvemos.